Y cuando me diagnostican de depresión y ansiedad severa, con el psicoterapeuta con el que llego, me dice, ¿me dejas el alcohol? Ya. Pero ya me lo dejas. Yo, ¿por qué? Ni vengo por problemas de alcoholismo, para empezar. Es más, en este momento que fui, yo creo que tenía sin tomar, no sé, N cantidad de semanas. O sea, como que no vengo por una crisis de alcohol, ¿sabes? Como estás jugando con fuego, especialmente tú. Traes una genética pesadísima, tu mamá es alcohólica y tú lo sabes, y tu familia no lo dice, pero también lo es. O sea, esos alcohólicos sociales que no se rebelan y no van a ir a rehabilitación, pero que sí dependen del alcohol para ser felices prácticamente en sus vidas. Estás muy acostumbrada y lo estás empezando a normalizar en ti. Y aparte, el alcohol es un depresivo y tú ya estás deprimida y te me calmas y lo dejas. Y yo, ok. Yo soy Tato Valderrama y te doy las gracias por estar viendo nuestro podcast. Lo hemos hecho para ti. Espero de todo corazón poder sumarte, aportarte y cumplir la misión que Dios me dio, hacer crecer a las personas. Así que no olvides darle clic a la campanita para que nuestro canal te esté recordando cada vez que tenemos un episodio nuevo. No olvides dejarme tus comentarios y un like. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a nuestro podcast donde tratamos temas que tienen que ver con la superación personal, el esfuerzo, los milagros, las rehabilitaciones o también los casos donde no nos hemos rehabilitado del todo, ¿verdad? Porque somos como una obra en proceso. Pero me impacta mucho cómo la gente está trabajando, cómo no se da por vencida y sobre todo lo tengo más claro cada vez, tengo mayor claridad a medida que veo y escucho más a las personas. La gente que llega más lejos en la vida no es la gente que tiene un cociente intelectual muy alto, ni la gente que sacó 10 en matemáticas siempre, ni los que salieron exentos. Malas noticias para los eruditos, ¿no? Para los nerds. La gente que llega más lejos en la vida es la que aprende a construir fuerza de voluntad. Y a mí me encanta ver a gente que tiene fuerza de voluntad y que todos los días está tratando de convertirse en su mejor versión. Y desde hace algún tiempo, fíjense que pues es muy conocida en nuestra ciudad la invitada que les voy a presentar. Y ya la conocía, no había tenido el privilegio de empatar con ella, pero hace contenido muy padre, le gusta nadar, es dentista, pero también le entiende muy bien a los temas de salud mental, es resiliente del tema, pues, de las familias, de entornos a veces complicados. Y también sé que es conferencista, también sé que promueve y la contratan para hacer comerciales de imagen y de etcétera. Pues no sé qué más hace, ¿no? Pero yo creo que va a ser un gran episodio. Así que, estimada Eva, muchas gracias por estar acá. Che, aplausos. Ahora vamos a tener público ahí acá, ¿no? Confeti. Sí, man. Muchas gracias. Suena muy importante cuando tú me presentas. Sí soy un poquito de todo eso. Es verdad que soy dentista y ahora en el tema de la salud mental estoy estudiando psicología. Mi grado de amor por la salud mental fue ese que dije, segunda carrera porque a esto me quiero dedicar y nunca es tarde para hacer lo que uno quiere y yo siento que soy como de esas pocas personas que a lo mejor dicen, yo encontré mi vocación, yo la encontré en la salud mental. A lo mejor más grande de lo que te dicen que tiene que ser, pero pues quién sabe qué quiere hacer toda su vida a los 18, yo no sé, yo no sabía. Entonces, aquí andamos hablando de salud mental cada que me dan chance y que nos invitan. Así que gracias, Tato. Qué interesante, qué interesante. Encontramos nuestro propósito sirviendo a los demás. Amén. Sí es cierto. Sí lo creo. De verdad sí lo creo. Oye, Eva, el momento más hermoso de tu vida antes de los 5 años. Antes de los 5 años, yo creo que no me voy a acordar de uno exacto, pero sé que tuvo que haber sido adentro del agua. Yo en la alberca, yo en el mar. Tal vez, mira, ahorita que me lo estás diciendo, mi papá tenía esa costumbre de meterse al mar conmigo en hombros hasta que él se ahogaba y yo no, porque estaba un poquito más alta y era mi fascinación. Yo de que, vamos a que te ahogues, mi papá, sí. Entonces, esa imagen de mi papá metiéndose al mar y yo en hombros sintiéndome la reina del mundo porque estaba más alta que todos, es un recuerdo muy bonito que tengo. Sigo amando el mar. Obviamente mi papá ya no me carga, pero es algo que recuerdo así de muy, muy chiquita. ¿Quién fue tu papá para ti?
Mi papá a la torre. El hombre más presente del planeta. El más. Un papá que iba a cada exposición, baile y situación, pero no de chiquita. Hasta la universidad fue así. O sea, mi papá ahorita, si no va a todas mis conferencias es porque ya no le digo, porque yo sé que iría. O sea, se la sabe de memoria mi conferencia principal, mi papá. A donde yo lo invito, mi papá va. O sea, de verdad, yo tuve unos padres bien presentes. Mis recuerdos de infancia es mi mamá cantándome canciones. Cuando yo ya más necesita tipo 13 años que me fui a vivir a Ciudad de México por el deporte, mi mamá me marcaba y, por ejemplo, si habían ido unos mariscos, por ejemplo, con la familia y había algún grupito, me pedía una canción especial que ella me cantaba de chiquita. O sea, de verdad tuve mucho amor en mi infancia. Mi adolescencia se puso un poco como con turbulencias y mi adultez joven también, pero mi infancia a la torre yo tuve todo el amor que alguien puede tener. Oye, Eva, ¿qué necesito hacer yo para que mi hija a tu edad honre a su papá así como lo honras tú? Estar. Necesitas estar. La tenían más fácil, entre comillas, porque no había celulares perturbando momentos familiares, pero es que papá y mamá para mí estuvieron, me llevaban a la escuela, ellos me recogían, era muy raro que a mí me recogiera otra persona, si acaso mi abuelo o algo así cuando se les trababa, pero eran ellos me llevaban a nadar, ellos me recogían, ellos hacían la tarea conmigo, ellos me llevaban a una fiestecilla, todo hacían conmigo. O sea, mi infancia, mi primaria es saber que papá y mamá van a estar ahí para mí en todo momento, con chancla, con consejo, con abrazo, pero van a estar ahí en todo momento. Y eso me hace hoy día, a pesar de que te digo, luego se puso ahí un poco más turbio el asunto cuando fui creciendo, pero que hoy como adulta diga, les debo todo a esos dos, es porque estuvieron para mí siempre que los necesité, incluso como que siempre que quise, porque no los tenías que necesitar, ahí estaban pues. ¿Tú consideras que la seguridad que tenías o tienes se la debes a tu papá? Sí, claro, claro que sí, a los dos. A los dos porque, mira, te voy a decir, mi papá tiene una forma de ser más bonachona. Mi papá es más, tú puedes con todo, tú todo está bien, y si no te sale no pasa nada, vas a hacer otra cosa bien, más relajado en ese aspecto. Y mi mamá, sin exigirte, pero mi mamá era más, te daba el poder, literalmente te empoderaba mi mamá, claro que puedes, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a poder? Y yo te voy a ayudar a que sí puedas hacer eso que puedes hacer. Y que yo sé que quieres y que puedes. Y mi papá era más, claro que puedes, pero si acaso no, no pasa nada, aquí estoy igual a los apapachos. Mi mamá empujaba un poquito más en el buen sentido. Entonces, por un lado, me enseñaron a que yo podía hacer lo que se me diera la gana. Si mi mamá me dijo, tú eres Barbie, lo que tú quieres lo vas a hacer porque lo digo yo y yo creo en ti y tú eres capaz. Y mi papá era yo sé que puedes hacer lo que tú quieras, pero si algo no te sale, ven y yo te abrazo. Entonces yo en ese aspecto hasta la fecha, así es, yo todo intento, no se me ha pasado una, yo quiero hacer algo, no combina, me adapto un ratito, funcionó, qué bueno, y si no, bueno, pues ya lo intenté y ya nadie me va a contar y yo siempre tengo a dónde volver, que en este caso mi mamá hoy día padece Alzheimer y es muy difícil pues volver a ella como antes volvía, pero siempre está mi papá con brazos abiertos, con un consejo, con un no tengo idea de lo que está pasando. Fíjate lo que te voy a bueno. preguntar, ¿eh? A ver. La relación que tienes novio, ¿verdad? Me dijiste ahorita en el corte antes y te he visto en las historias que presumes ahí al cuate. ¡Guapo! Eso, Chihuahua. Ahí viene la boda, mijo. Eso significa que ya quiere anillo la morra. Abusado, ¿eh? Es la primera señal. ¿En qué influye tu papá en la elección de tu relación? O sea, tu novio, no te estoy diciendo que es lo mismo que tu papá, no, ni te estoy diciendo que estás buscando a tu papá en tu novio, no va por ahí, al contrario. ¿Tú consideras que tu papá te dio un trato, una dignidad, un respeto, una autoestima y eso puso una vara desde donde tú eliges a una pareja? ¿Tú crees que eso fue así? Te lo voy a decir por qué. Hay un libro que se lo recomiendo a todos los que tenemos hijas. Se llama Sé el papá que ella necesita que seas. Dr. Kevin Lehman, lo mejor. Entonces, este cuate, este psicólogo dice,
La niña, dice, te está viendo a ti. Tú representas el modelo de un hombre para ella. Si ella ve que tú le gritas a tu mamá, la tratas mal, ella va a normalizar eso. Así son los hombres. Si ella ve que tú tratas bien a tu esposa, a tu pareja, la dignificas, a ella, etcétera, ella dice, es que los hombres así tratan a las mujeres. Entonces, tú eres el punto de partida de su elección. Y yo se lo he dicho, Eva, a Luna, mi hija, yo se lo he dicho. Si yo cada 14 de febrero te llevo a un restaurante, si yo cada algunos meses te doy una rosa, si yo tengo un viaje contigo por año, porque viajamos ella y yo juntos, un viaje por año, si yo tengo un día a la semana para tomarte un café contigo, porque me tomo un café con ella a la semana y tiene 8 años, es lo menos que estoy esperando de la pareja que vas a elegir. No me llegues, mijita, con menos, por favor. Sí. Yo sé que se puede equivocar, el enamoramiento atonta a la raza, pero yo... Partiendo de ese libro, la pregunta que te hago es, ¿tú crees que tu papá te dejó un punto de partida o no nada que ver? Es que mi respuesta es mucho más complicada, te voy a explicar por qué. Yo no viví con mi papá muchos años. O sea, mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 10. Entonces, hay muchas cosas en la adolescencia que tú a lo mejor necesitas o quisieras ver para tu desarrollo y yo no las tuve de esa forma. Yo no vi a mamá y a papá convivir. Yo hasta la fecha, o ya con mi mamá consciente, les hacía carrilla yo de que, oigan, es que yo nunca vi que se dieran un beso. O sea, eso es tristísimo. Les digo, qué gachos. No me dieron esa felicidad de ver lo que era el amor porque no me dieron chance. Y antes del divorcio era un poco un caos el último tiempo. A mí me lo ocultaban mucho. Yo creo que mis hermanos sufrieron más esa separación. A mí, mira, la chiquita, la niña, y aquí nada pasó, y ella que sigue en su mundo caramelo. Pero como las cosas fueron un poco más difíciles de los 13, 14, incluso a lo mejor un poco más grandes, ya que yo regresé a vivir aquí, yo regresé a los 19, todo se puso así un poco más turbio. Yo empecé a tener relaciones que no me llevaban a ningún lado. O sea, yo me ponía de novia casi sin sentido, o sea, casi que porque sí, casi que porque andaba aburrida o porque, pues tenía muchos pretendientes y yo, pues voy a elegir el que está menos peor de estos. O sea, de verdad era muy triste mi manera de elegir un noviazgo a esas edades. Por lo tanto, no funcionaban. Pero respecto a la pregunta que me haces directamente, yo a lo mejor estaba un poco dañada mi autoestima, estaba un poco insegura de mis decisiones, no sabía lo que quería, ni siquiera sabía por qué quería andar de novia, porque hoy me hubiera ahorrado mucho tiempo de noviazgo y hoy lo sé. Pero lo que sí te puedo decir en lo que jugó el papel mi papá, incluso mi mamá también, es el no soportar cosas que yo no viví en casa con mis papás hacia mí. O sea, yo me ponía de novia lo menso, órale pues, pero yo no te aguantaba una. O sea, a mí me levantabas la voz y yo, mira, mi papá en mi vida me faltó al respeto, no veo por qué tú me lo vayas a faltar a mí. Ahí sí es donde entra no, a ver, esto yo no lo viví, no lo tengo por qué vivir contigo. Claro que viene como consecuencia de mis malas decisiones, de no conocer bien a la persona, de no saber ni quién era, de no autoconocerme, de que mi autoconcepto estaba destruido, de que no sabía por qué hacía las cosas, pero al mismo tiempo, a la hora de que de la otra parte venía algo negativo, porque me pasó varias veces, faltas de respeto, violencia, no tanto física a un grado grave, pero palabras, situaciones que yo decía, a mí esto no me lo enseñaron. Mi papá jamás me puso en una situación similar, mi mamá jamás me puso en una situación similar de chica, porque yo hoy estoy permitiéndole a nada que veriento ponerme en esta situación. Cuando digo, uno ya de grande agarras el rollo y dices, pues yo me ponía en esa situación. Oye, ¿y algún error o situación que recuerdes que en esta elección de ponerte de novia por aburrida o simplemente porque tenías pretendientes, algún error que recuerdes del cual te lamentas en esa etapa que tuviste? Algo que digas tú, entre todas las relaciones, hubo un suceso, hubo algo que eso me pasó por andar eligiendo de esa manera. Yo creo que el peor sentimiento fuera de el coraje que te puede dar, que te falten al respeto, etcétera, porque nunca estuvo en peligro mi vida, pero el peor sentimiento es
el vacío en el que yo vivía todos los días de mi vida, andando de novia o no andando. Si no andaba, porque quería atención de alguien, y si andaba, porque yo sabía que no estaba enamorada de esa persona. Entonces vivía en un constante vacío porque estaba tomando malas decisiones. Y también me puede mucho, te voy a ser sincera, que no eran niños en ese entonces, a la edad que te estoy platicando, u hombres malos. O sea, igual estaban igual de traumados que yo y entendieron las cosas distinto, y a lo mejor ellos vivieron otra cosa en casa. No eran malas personas. O sea, no los tengo en mi lista negra, no los odio, ni sería capaz nunca de tirarles nada malo. Pero digo, debí de haber elegido mejor. No eran personas para mí, yo no era una persona para ellos. ¿Los lastimaste? Claro, y eso duele un chorro porque dices, ellos se acercaban con el corazoncito así, todo saldrá bien, con sus errores y yo con los míos, y al final yo terminaba por siempre darme cuenta que no era la persona con la que yo quería estar, que no lo elegí como se tiene que elegir a un novio, y que a esa edad es tipo, no sé, 17. También yo hubiera evitado andar de novia siquiera. O sea, ¿qué necesidad tenía? O sea, ni al caso. Pero no lo entiendes, te emocionas, el enamoramiento, pero aún así lo pude haber hecho mejor. Pude no haber lastimado a personas. Yo sé y estoy segura, pero nunca lo sabré real porque no se los voy a preguntar jamás. Estoy segura que lastimé personas que a lo mejor no tenían ninguna mala intención conmigo, porque yo no estaba haciendo las cosas. Una pregunta interesante. ¿Tú crees que un papá o una mamá deben de darle permiso a sus hijos, adolescentes o jóvenes de andar de novios? Creo que todo lo prohibido termina por ser un problema. Esas son, yo no tengo hijos, ¿no? Desde ahí parto, por si alguien quiere lincharme, yo desde ahorita digo que no tengo hijos, pero creo que todo lo prohibido atrae problemas. Lo que sí creo es que todo papá, mamá muy presente también atrae y arrastra buenas decisiones. Yo entiendo que en la prepa, ya te gusta alguien, bueno, hay que ver para qué es el noviazgo, porque yo quisiera que me hubieran explicado mi vida, si sabes que el noviazgo es para casarte, en mi opinión, ¿sabes? Porque yo nunca me puse de novia hasta ahora de grande diciendo, ¿es material de boda o no? Porque si no es material de boda, yo no me voy a poner de novio. Si te pones de novio y no sale bien, se corta. O sea, eso lo entiendo perfecto. Pero ponerte para andar perdiendo el tiempo, esas son las cosas que yo digo, ay, ¿cómo perdí tiempo? ¿Cómo perdí tiempo? Porque no sabía qué quería con el noviazgo. O sea, y yo sé exactamente que si ahorita, espero que salgan las cosas bien, mi noviazgo ahorita es muy bonito, lo disfruto mucho, espero que funcione, pero yo me puse de novia con él diciendo, husband material. Claro, así. claro. Sí. Por supuesto. Él, sí, muy bien, 1 más 1 pueden dar 2. Si no dan, ya Dios no lo quiso así. Pero así se planeó, así se pensó. Entonces tú dices, ¿está bien o está mal que anden a los 17? Pues es que yo no entiendo por qué a los 17 andas pensando en casarte. Entonces, ¿para qué andas de novio en novio? ¿Sabes? O sea, siento que pudieras no estar del todo listo, pudieras retrasarlo. Pero en el mejor de los casos digo, mamá, papá, estate ahí, está presente y dales la confianza de lo que sea que pase en esa relación de noviazgo que ellos hayan decidido tomar, te tengan la confianza de contarte las cosas, porque el adolescente está pasando por muchísimas cosas, socialmente, biológicamente, genéticamente, o sea, su mundo es una locura y aparte deciden agregarle una locura más que es otro adolescente en sus vidas. Entonces, pues no creo que prohibir sea la idea, pero sí, explícales para qué sirve, cómo funciona y trata de que también, yo lo digo mucho, sobre todo desde que entré a la carrera, traten de explicarles y de que sus adolescentes entiendan qué está pasando con ellos. Yo me acuerdo de mi adolescencia, yo a la maíz no encajo en ningún lado, estoy bien rara, nada me sale bien, así, pero nadie me explicó todos los cambios que estaban pasando en mí, cerebralmente, químicamente, biológicamente. No es que yo estuviera rara, es que había demasiados cambios dentro de mí. No me sentía ni la niña que era, ni la adulta que yo juraba que ya iba a ser. Entonces, el no entender todo eso también te hace tomar decisiones para el lado, ¿no? Me gusta lo que dices, y es una pregunta, es un dilema y es una disyuntiva en los padres de familia. El tema de dejo a mis hijos andar de novios o no. Mi punto de vista va por ahí. Al final del día, sabemos que los hijos, los adolescentes o los jóvenes
A escondidas o no, pueden hacer con su vida un papalote, ¿no? Eso es un hecho. Sin embargo, este es el punto de partida. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Porque si tu hijo se va a poner de novio a los 15, 16, 17 años con quien se vaya a poner de novia o de novio y no tiene un plan de casarse, simple y sencillamente es un permiso para besarse y manosearse. Claro, por supuesto, para meterse mano. Y luego me dicen los papás justificando, no, es que se tienen muy buena relación, son muy buenos amigos. Pues que sean amigos, o sea, no tienen por qué ser novios. A esa edad andan bien calenturientos todo el santo día, no me vengas con un rollo de que nunca van a cruzar la línea. Y si tú quieres preservar o tratar de cuidar la integridad sexual de tus hijos, pues vale más que los orientes y los orientes bien, porque si no te los va a orientar TikTok, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, si tu hijo se va a poner para ser un buen amigo, pues no necesita ponerse de novio, ¿no? Porque si no es un permiso para meterse mano, ¿verdad? Al final de cuentas, yo por eso andaba de novio, pues yo no andaba de novio a esa edad para casarme. Ajá. Andaba de novio porque la morra me gustaba, decía, a la torre, está bien machín esa morra, me voy a poner de novia. Claro, por supuesto, ¿verdad? Y yo a veces decía yo, qué ingenuo el papá de esta morra, ¿no? Entonces, pues qué interesante ese tema. Oye, Eva. Perdón, es que me gusta lo que dices de, o sea, si no los educas tú en casa, alguien los está educando a tus niños, a tus adolescentes, alguien. ¿Quién es? Y la mayoría de las veces, en este momento y en esta época que vivimos, es el internet. Y el otro día estaba platicando y llegamos a la conclusión, dice, a ver, si tú llevas a tu adolescente, a tu hijo, al parque, al cine, y se le acerca a tu hija, y se le acerca un señor de tu edad que tú no conoces, ¿no lo vas a dejar platicar? Te vas a acercar, disculpe, ¿qué se le ofrece? ¿Sí? O sea, y si llega tu niña y la llevas al parque, ¿no vas a dejar que 15 hombres de repente se le pongan en un círculo y le saquen plática? No. ¿Y por qué sí les damos esa libertad con el internet a los jóvenes? O sea, mínimo en el parque, tú estás viendo a los 15 señores que se le están acercando. En internet no tienes idea con quién están hablando. Es como dejar abierta la puerta de tu casa de noche. Y el internet y esa gente que muchas veces está trastornada atrás de pantallas con imágenes de niñas de 15 años, está educando a tus adolescentes. Mientras a ti te da pena hablar de temas, mientras tú dices, no es tiempo de hablar de sexualidad, apenas tiene 17. Les voy a despertar la curiosidad. Y tú, ay, precioso. ¿A qué hora se te despertó a ti la curiosidad? ¿No te acuerdas? Porque no fue a los 17 años. Entonces, si tú no tienes esas conversaciones con tus hijos, las va a tener alguien más y ahí de por sí no las vas a controlar ni tú si decides tenerlas, menos si alguien más les llega con la información que no sé de dónde traigan. Sí, al final de cuentas, si un papá no tiene los passwords de las redes sociales de sus hijos, no lo conoce, no tiene ni idea de lo que está pasando. Yo sí les digo a los jefes, ¿quieres conocer el corazón de tu hijo? Sí, revisa su teléfono. Si no revisa su teléfono, no tienes ni idea de lo que está pasando. Una familia, recuerdo una señora que llegó ahí con nosotros para pedir ayuda y sabía que su hijo traía problemas con la marihuana. Y cuando yo estaba platicando con ella, a mí me llamó la atención, Eva, porque sabía muchas cosas, sabía quién le vendía, cuánto costaba, de qué tipo, o sea, mucha información, sabía, era una experta de marihuana acá. Oiga, le dije... ¿No será usted? Le dije. Sí, ya sé, o sea, me dio miedo, ¿no? Oye, le digo, ¿cómo sabes tanto? Entonces me dice, es que en un día fui a una conferencia tuya y reiteraste mucho el tema de conocer el password de los hijos, etcétera. Y como yo ya me sospechaba, dice, antes de que mi hijo se duerma, resulta que agarré, le estoy dando el tip, agarré el dedo, dice, desbloqueé su teléfono y le reviso todo todas las noches. Me dijo, no, pero estoy aquí, me dijo, toda asustada. Entonces, así es, pero muchos papás no lo hacen por miedo, porque prefieren nadar de muertito, vivir pasivamente, decir, no me meto, mejor, si no sé, no me meto. Pues sí, pero tarde o temprano te va a llegar un problema muy serio, ¿verdad? Si no le entras. Muy bien. Oye, Eva, te he estado escuchando que hablas acerca de un momento oscuro en tu vida, que hablas acerca a veces que yo llegué con traumas a esta etapa de mi vida, que llegué por ciertos problemas. ¿A qué te refieres constantemente de esos traumas o de ese momento de oscuridad, a lo mejor, de tu pasado? Mira, yo en conferencias hasta así le digo, mi etapa oscura, pero fue mucho después, tenía yo como 25, creo, 26 a lo mejor.
pero todo empieza justamente en la adolescencia. Yo me fui a vivir a Ciudad de México como 7 años, de mis 12, 13, 12 hasta los 19. Y luego regreso a vivir aquí, me fui a entrenar, hacía deporte y fui selección nacional de natación artística y para eso yo tenía que vivir allá. Me retiro, me vengo a estudiar la carrera aquí y aquí todo empieza a ser muy difícil porque yo lo veía así en ese momento. El carácter de mi mamá siempre fue muy difícil. Mi mamá siempre fue una persona estricta, una persona complicada, una persona que le gustaban las cosas a su manera. Y dices, suena a muchas mamás, papás, porque así lo veía yo como una adolescente normal. Hoy día yo veo muchas más cosas. Hoy día yo veo a mi mamá premenopáusica, a la Eva adolescente, a mi mamá con inicios de Alzheimer, con esos primeros brotes de depresión, de ansiedad, que nadie supimos identificar porque yo nací en los 90s y soy la más chiquita de mi familia. En mi familia el psicólogo y el psiquiatra era estar vestido blanco pegándote contra alguna pared. O sea, era locos. No había esa educación en cuanto a salud mental. Entonces empiezan a vivir demasiadas cosas en casa. ¿Cómo qué? Eran gritos por todos lados que a lo mejor la gente que lo ha vivido se lo puede imaginar. La gente que viene de una familia más o menos funcional, siento que no puede entender lo que se vive de repente en casa. La manera en que nos tratábamos entre todos, salió volando un plato, aquella se puso histérica y quebró todos los espejos de la casa un día. O sea, tú dices, a la torre. Son cosas que yo veía bien normales y que ahorita veo de grande y yo, estábamos internables todos adentro de esa casa, intoxicados. ¿Ahí ya no estaba tu papá? No, ahí ya no estaba mi papá. Entonces, era una locura, era una jungla, era una cárcel, era una revolución esa casa todo el tiempo. Terminan por irse mis 2 hermanos hombres a casa de mi papá y nos quedamos las 2 mujeres con mi mamá. Y la verdad es que pues se quedó la mayor parte del problema en casa de mi mamá, que éramos las 3, ya desquiciadas, ya actuando todas como no se debía. Entonces, en un momento, mi papá, te digo, siempre ha sido un hombre muy presente, en un momento que a mí hoy me duele mucho, no te puedo decir que me arrepiento, pero me duele el recordarlo. Mi mamá estaba en un ataque, es que no se le puede llamar de otra manera, en una crisis, así persiguiéndome por la casa, gritándome. Obviamente no me acuerdo cuál era la discusión. Yo ya gritándole también de que déjame en paz. Así, ya sabes, yo ya no estaba chiquita, tenía 19 años. Era demasiada la tensión en esa casa. Me salgo por evitar el faltarle al respeto, el tocarla, lo que sea, ¿no? Me salgo y mamá sale atrás de mí y yo a la torre. Me acuerdo que me voy al cuarto de lavado que tiene todavía ahí en casa de mi mamá. Y se me pone en la puerta para no dejarme salir. Y yo dije, esto es una película de terror. Gritando, una escena horrible. Entonces, yo me desespero. Yo en ese momento, pues se puede decir que ya estaba más fuerte tal vez que mi mamá. O simplemente nunca se imaginó que yo era capaz de tocarla. La agarro así de los hombros, la quito de ahí, sin empujarla, sin lastimarla como tal. Pero yo toqué a mi mamá. Y para mí fue un parteaguas. Yo, cuando pude dejar de llorar, le marqué a mi papá y le dije, necesito ayuda. Esto no está bien y no quiero que vuelva a pasar nunca. Y mi papá, por desconocimiento, me llevó al psiquiatra. Yo estuve con psiquiatra años, Tato. Años, drogadísima, sin ir siquiera a terapia psicológica. Era un muy mal psiquiatra que ya ni nombre para que se asusten porque falleció hace unos años, pero es muy doloroso ahorita en retrospectiva decir, pude haber avanzado tanto, pude haber tenido una adultez bien distinta y yo sentí como que él no me dio esa oportunidad. Me seguía drogando, estuve mucho tiempo así, jamás me mandó a terapia, jamás mejoré, por supuesto. Yo tenía la indicación de que cuando andes mal, pues te tomas las pastillas y cuando no, no. ¿Qué es eso? Entonces, obviamente, a partir de ahí de mis 19, empieza una etapa bien rara para mí. O sea, no me conozco, no sé por qué hago las cosas, pero estoy drogada para calmarme esta impulsividad, esta ira que siento constantemente hacia mi mamá, que eso era algo horrible para mí sentir. La pastilla te tapaba nomás, ¿no? Como tapaba una Coca-Cola que se está moviendo, ¿no? Exacto. Y cuando presión. te sientas bien, pues la dejas de tomar para que luego vuelvas a explotar. O sea, y yo dije, no, pues internenme, o sea, ya no puedo. No sé cómo, te voy a ser sincero, de repente me estabilicé con malas actitudes, con situaciones, con malas decisiones en general, pero
una vida estable aparentemente. Termino la carrera, me voy a estudiar a Monterrey y me voy a hacer el servicio en Monterrey. Y de ahí yo juré que yo toda la vida, dentro de la carrera, estudié para ser cirujano maxilofacial. Y estando ahí me di cuenta que no era la vida que yo quería, que el hospital para nada era la vida que yo quería. ¿Por qué no? Porque hay mucho abuso. Eran muchas cosas que dije, esto no tiene nada que ver ni siquiera con la cirugía, todo lo que yo tengo que vivir aquí adentro. Y dije, no quiero, esto no es para mí. ¿La profesión en sí o el entorno? No, pues el entorno. ¿Cómo es el entorno? No, el entorno intrahospitalario está a la torre. Duré 5 semanas, ¿eh? O sea, 5 semanas y yo tuve para decidir que toda mi vida no quería estar ahí. Es verdad lo que sale en las películas, que es un roce entre doctores, enfermeras, que es una jungla sexual ahí. Y si se deja la silla del pasillo, se la agarran también. O sea, horrible. Pero aparte hay cosas donde, es que si me escucha mi papá venía a pegarme. Alguna vez yo me acuerdo que para entrar a quirófano teníamos que contar un chiste. Y yo dije, bueno, es absurdo y me estás humillando, pero todo bien, aguanto vara. Vamos a poner que quieres que me desenvuelva o que sea más segura de mí. Órale, te la voy a comprar, no hay show, no soy sentida, ya me hicieron mucha carrilla chiquita mis hermanos. Pero en una de las veces, para entrar a quirófano, yo tenía que bailar una canción de reggaetón. Y ahí yo ya dije, hijos de eso. No, pues no entro. Y sí, muchas sí bailaban. Que por supuesto, era una pelea entre nosotras. O sea, no, cosas que yo digo, ¿por? Pues esto... Y eran mis primeras semanas. O sea, a mí me queda de perdida el R1, que es todo el primer año de maltratos, de esto, ¿sabes? Multiplicado. Y yo no lo voy a vivir. No me daba el carácter, no, dije... En verdad dije, voy a terminar golpeando a alguien porque no soy mansita de carácter. Soy buena onda, soy relajada, soy cero violenta en este momento de mi vida, pero no te puedo jugar esos juegos, no la sé llevar así. Sí, era una humillación. No, yo ese juego no lo supe jugar y no lo quise aprender a jugar y me fui. Pero yo tenía 6 años estudiando para ser cirujana. A mí se me acabó la vida. Se me acabó la vida porque tenía 23, porque estaba cada vez más lejos del marido con el que soñaba, de los hijos con los que soñaba. Me quise engañar con que el marido y los hijos no eran tan importantes porque X bata blanca y voy a ser cirujana. Entonces eso se puede retrasar y de repente descubro que estoy a siglos de lograr esas cosas que para mí eran tan importantes en ese momento. Y es tristísimo verme ahorita y decir... Mi niña, tenías 23, 24 años y estabas destrozada porque no tenías marido, porque no tenías hijos, porque no tenías casa propia, porque no tenías carro y porque no sabías qué querías hacer de tu vida. Estaba destrozada. Y ahorita digo, ando más o menos en las mismas, pero ahorita ando más a gusto, ¿sabes? O sea, la presión... que no venía, de verdad no venía de mis papás, no es algo que me inculcaron el cásate joven, o tienes que ser exitosa, o que ningún hombre te mantenga. Nada de eso yo lo escuché en casa. Siento que fue más algo de la sociedad que yo me creí. Entonces, el sentir que mi vida estaba destrozada en ceros fue lo que me hizo empezar realmente ese pozo sin fin que empecé a cavar. Incluso te digo, todo el tiempo que viví medicada, trastornadita, confundidita, se logró. Pero a partir de ahí, a la torre. Allá en Ciudad de México, terminé en el hospital por primera y única vez, con el favor de Dios, por una crisis existencial. Yo pensé que me estaba dando una convulsión, literal. Como se ve una convulsión en la película, porque yo no soy epiléptica, así yo la sentía. No escuchaba, veía muy borroso y mi cuerpo estaba moviéndose sin hacerme caso de nada. Me llevan las personas con las que yo estaba allá, me llevan al hospital, me supermedican y ya despierto y yo, ¿qué pasó? Me dice, una crisis existencial. Me pareció el diagnóstico más estúpido que alguien puede recibir en ese momento. Dije... ¿Cuál era? Ese fue, así me dijo, tuviste una crisis existencial. Eso fue lo primero que me dijo la enfermera, ¿no? Obviamente no estaba yo ahí directamente con el doctor, ya después hablamos de realmente mi diagnóstico era una depresión y una ansiedad. En ese momento no te puedo decir que severa, porque el diagnóstico me lo dieron como 4 años después todavía. Ahí me dijeron, tuviste una crisis existencial y yo, ¿qué es esto? Me sentía tan tonta de no saber qué significaba eso, de yo creer que lo estaba inventando incluso, y con el tiempo de sentirme malagradecida de
¿cómo me hice tanto daño mentalmente de terminar aquí cuando en realidad pues me han dado todo en la vida? No vengo de una familia de lana, la verdad, pero me ha faltado absolutamente nada. Entonces, el nunca entender qué había pasado conmigo en ese momento, siento que retrasó muchísimo el proceso, porque después de ahí volví con el mismo psiquiatra, me volvieron a drogar ahora diferente, pero más. O sea, y ahí sí mantuve la depresión, mantuve la ansiedad unos años. Llega 2020, nos encierran a todos y pues todo empeora, ¿no? Y en ese momento, yo ya con muchos signos, con muchos síntomas, pero no sin querer admitirlos, de verdad no sabía qué estaba pasando. Pensé que solo era una persona fracasada en este planeta, no sabía todo lo que estaba pasando dentro de mí. Yo dije, ok, pues soy un fracaso, debí de haber sido nadadora para siempre, porque aparentemente solo sirvo para eso. Ese era mi pensamiento principal. En ese año, diagnostican a mi mamá con Alzheimer. Y a la torre. Fue la gotita que derramó el vasote que yo traía de situaciones, de sentimientos, de cosas no tratadas. Fuera de que fuera un recordatorio para mí de ver lo corta que de repente puede ser la vida o los giros que puede llegar a dar, fue mi pretexto para tirarme al piso, para decir, Dios, ahí estuvo. No sé qué quieres de mí. No te entiendo, no estoy haciendo las cosas mal, ya sabes, no soy una mala persona. ¿Cuál es tu problema conmigo? Así como el meme, agarra otra guerrera ya, por favor. Vino una etapa horrible porque aparte, a lo mejor esto sí es algo que casi no cuento, pero mi relación con mi mamá no estaba bien. Porque yo no estaba bien y mi mamá definitivamente no estaba bien, porque el Alzheimer llegó como un diagnóstico sorpresa. Nosotros todos estos años creíamos que mi mamá no podía controlar su carácter y que con los años cada vez era más insoportable, y eso es lo que nosotros creíamos de verdad. Entonces yo me salí de mi casa, estaba rentando, iba a verla casi que por egoísmo, por sentirme bien conmigo misma, de que soy una buena hija y te voy a regresar algo de lo que tú me has dado. ¿Qué necesitas del súper? Te llevo algo del Oxxo, ahí voy y pongo una película para no tener que hablar contigo, pero aquí estoy en tu casa, así que nadie puede decir que soy una mala hija, ¿sabes? Entonces llega el diagnóstico y yo tenía demasiadas cosas que arreglar con mi mamá. Y ya no podía porque ahora teníamos un conflicto más grande en la puerta. Entonces yo tenía que pasar de sentir como que la odiaba, de sentir que me había fallado en mi vida adolescente y adulta, que me había hecho mucho daño. Mi mamá de verdad me hizo mucho daño. Pero de repente no se lo puedo reclamar porque ahora tengo que ser su mejor amiga, su enfermera, la mejor hija del año. Tengo que estar para ella porque tiene un diagnóstico horrible. Pero yo estoy enojada con ella. No la quiero cuidar. Quiero que me pida perdón por lo que me hizo. Y siempre es bien difícil. Pero que te den un diagnóstico y no poder abrazar, llorar y decir qué vamos a hacer, sino decir, es que no te quiero abrazar porque estoy enojada contigo. Fue muy difícil. Y todos los primeros meses del diagnóstico, a la torre, me sentía horrible porque mis hermanos y yo nos rotábamos para estar con ella. Mi mamá ya vivía sola y nos rotábamos para que no estuviera sola. Entonces tú vas a ir de esta hora a esta hora, tú vas a esta hora, tú vas a dormir con ella tales días, así. Y yo a veces que estaba en su casa y no le hablaba. Yo solo estaba ahí para que no pasara nada malo, porque ya empezaba como estas alucinaciones y de repente se salía a la casa y todas esas cosas. Pero yo estaba ahí más de policía que de hija. Y a la torre, la culpa con eso es horrible, porque yo sentía que no estaba a la altura de la situación. Con los meses y toda la terapia del mundo, pues fui mejorando en ese aspecto, fui entendiendo que mi mamá tenía un problema de hacía muchos años, que mi mamá no tuvo ese amor de infancia que a mí sí me tocó, que mi mamá creció con muchos conflictos que nunca trató. Mi papá creció sin una imagen paterna en casa, que eso ya va marcando poco a poco, ¿no? Como que en la carrera de la vida puedes empezar en un lugar y hay cosas que te hacen empezar un poquito más atrás. Entonces siento que mi mamá ya empezó un poquito más atrás. Se pudo corregir, pero pues su mamá era mi abuela, wow, pero trabajaba todo el día porque era la encargada de la casa. Entonces mi mamá dejó la prepa para entrar a trabajar, ¿sabes? Entonces eran muchas cosas que dices, qué bueno que la hizo, la armó en grande. O sea, yo ahorita
ubico a mi mamá trabajando 8 horas diarias, siendo ama de casa porque no dejaba que nadie entrara a la casa y llevándonos a la natación. O sea, que yo digo, mamá, ¿cómo le hacías? Pero estaba cargando con demasiadas cosas que nunca dijo y que aunque hubiera dicho, no sé si alguien la hubiera ayudado de verdad, porque El no resentimiento tenía... que tenías con ella es por el trato que Sí, te dio. horrible. En lo que mi mamá se convirtió en mi etapa adolescente y adulta es digno de una película de terror. Yo siempre digo, yo tuve en la vida, tengo 3 mamás. Mi mamá de la infancia, la que me dio mis superpoderes, la que me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, la que me aseguró que soy la mujer más hermosa, virtuosa y habilidosa del mundo. Esa es mi primer mamá. Y luego vino esta mamá oscura, esta mamá tenebrosa, esta mamá que decía cosas horribles, esta mamá que parecía que jugaba a destruir mi autoestima todos los días de mi vida en una etapa tan complicada como los 10 y tantos 20 bajos. Era muy difícil. Una mamá que empezaba con problemas de, bueno, o que yo me empezaba a dar cuenta de sus problemas reales con el alcohol. Entonces era una película de terror todo el tiempo. Y luego tuve una mamá con Alzheimer, una mamá a la que tengo que aprender a perdonar sin que me pida perdón porque ya no estamos para eso, donde tengo que tratar de entender que hizo lo mejor que pudo con la vida que le tocó, con el conocimiento que le tocó, con las personas que le tocaron que la guiaran. De verdad, mi mamá no lo hizo mejor porque no pudo. Y cuando yo entendí eso, mi manera de pensar cambió. Ya dejé de tenerle rencor, dejé de estar enojada con ella porque dije, a la torre, a pesar de que tu vida fue mucho peor que la mía, tú a mí me diste la mejor infancia que un niño puede tener, a pesar de todo lo que mi mamá estaba viviendo. Entonces, no puedo estar enojada con mi mamá, es imposible. Y hoy verla en la situación que está, mi mamá está en cama, mi mamá no te habla, mi mamá no come sola, no va al baño, no hace... Mi mamá es un bebé de 6 meses. Y ahora la veo y digo, a la torre. Porque también entiendo que pudimos haber ayudado un poco más, o sea, que pudimos haberla llevado a terapia, que pudimos haber tratado su depresión, su ansiedad, los primeros signos. El Alzheimer si hubiera desaparecido o lo hubiéramos evitado, pues no funciona así la vida, es genética, es multifactorial. Pero sí sé que mi mamá pudo haber tenido una mejor calidad de vida y nosotros junto con ella, si hubiéramos tenido educación y conciencia acerca de la salud mental en mi casa. Porque en mi casa cualquier actitud era digno de que te ganaras un qué loca estás, pero no un qué pasa contigo, te ayudo en esto, vamos a terapia, nunca, nunca. Cuando yo empiezo a ir a terapia es porque de verdad yo ya no podía más. Oye, Eva, ¿y te has atrevido a perdonar a tu mamá aunque esté en ese estatus mental de Alzheimer? Sí, 10,000%. O sea, y se lo digo, y se lo digo cada que me nace, pero se lo dije muchas veces. Nunca me ha gustado hablarle. A veces me decían, ¿no? De que dile cómo te sientes, dile que estás enojada. Y yo, no, porque, ok, tal vez mi mamá no me entiende, pero yo creo, y de verdad creo que mi amor lo siente. Y también creo que mi furia, que mi enojo la puede incomodar, la puede poner inestable cuando ya ni siquiera va a tener el derecho de réplica. Nunca lo hice de esa forma. Eso lo saqué conmigo en terapia y con Dios, pero sí hablé con ella muchas veces, sin unilateralmente, ¿no? El mamá, mira, yo entiendo dónde vienes, entiendo cómo creciste, entiendo que te hizo falta mucho amor, mucha atención, mucha educación y, y yo no era quien para juzgarte, por eso estabas haciendo lo mejor que podías y yo no lo entendía. ¿Tuviste una transformación en tu mamá cuando se presentó el alcohol? Claro, o sea, dicen las malas lenguas, porque yo todavía no nacía, que desde que mi mamá siempre había tomado, o sea, de joven. Entonces se casa, sigue tomando todo aparentemente con medida. Llegamos nosotros, deja el alcohol pues porque se embaraza y lo que sea, y como que le baja en su época de madre responsable y te digo, era una mamá bien presente, bien al tiro con todo. Y después, yo siento que cuando nosotros empezamos a desaparecer, onda, universidades, mis hermanos se habían ido con mi papá, etcétera. Entonces,
y uno de los cambios que, fíjate, también siento que afectaron mucho es que ella se jubila muy joven porque entró a trabajar muy joven. Entonces, todo su tiempo, pues, ¿qué hacía? Si sus hijos cada vez la necesitábamos menos, entre comillas, en el sentido de ya no me llevas, ya no me traes, ya no me haces, ya no tenía el trabajo que había tenido 33 años, duró ahí, no tenía una pareja con la cual convivir en ese momento, y por ese carácter que te digo complicado y todos esos signos y síntomas que ya empezaba a presentar, más el alcoholismo, tampoco era capaz Fue gasolina pura. Tampoco era capaz de conservar muchas amistades. Hubo gente que la quiso de verdad todo lo que pudo, y yo hasta la fecha las veo y yo, tía, gracias, de verdad, qué paciencia, no te tocaba, ¿sabes cómo? Pero terminó por acercarse más al alcohol. Entonces mi mamá era, yo en la universidad, y mamá te abría la puerta en la noche y te despertaba. ¿Quieres algo de comer? Y yo, es que no cenaste y ya son las 8. Así yo, pero estoy dormida porque mañana me paro a las 4. No tiene sentido lo que me estás diciendo. O sea, ya en su borrachera, y ve tú a saber si maybe en inicios de una memoria que empieza a fallar, no sé, el límite ahorita ya se ve muy borroso. Entre qué era depresión, qué era inicios de Alzheimer, qué era alcoholismo, qué era su carácter. Todo tiene un límite muy borroso para mí que me encantaría haber entendido en aquellos tiempos. Qué complicado, ¿no? O sea, es complejo porque lo que hacen las drogas en las personas es, pues, es como multiplicar todo, se expone todo, pero al mismo tiempo es ensuciar un agua y ya no sabes exactamente dónde sacar lo que tienes que arreglar, pues, ¿no? Si sabías que había un problema, es como un lago, y lo ensucias y ya no te permite, ¿no? O sea, no te permite meter la mano y saber en dónde está la bronca. Y el primer paso es, pues, desintoxicar tu cerebro, tu alma, tu espíritu, porque al final de cuentas, todo ensucia nuestra área espiritual. O sea, todo lo que nos aleja del propósito divino, del plan de Dios para nuestra vida, todas esas piedras que pueden ser cosas que no hemos sanado, cosas que nos han pasado o hemos malinterpretado, y luego le agregamos más piedras que son drogas en el camino o adicciones, pues cada vez nos vamos apartando más de la luz o del propósito o de nuestra plenitud, ¿no? Entonces te entiendo, mi esposa, mi suegro era alcohólico, entonces fallece a los 54 años por cirrosis, pero todo el noviazgo, yo ahí hice mis primeros pininos, ¿verdad? Como terapeuta con mi esposa, porque pues la hacía sufrir mucho, pues, ¿no? O sea, el que sufre le gusta que otros sufran también a veces, pues, ¿no? Y el alcohólico tiende a estar hundiendo a las personas y a culparles de su miserable vida y su sufrimiento a todo el que se deje, pues, ¿no? Entonces, pues, a mi esposa hablaba con mi suegro y la dejaba temblando de ansiosa, de tristeza y todo, ¿no? Entonces sí te entiendo a la perfección. Pero quiero saber algo, ¿a qué se debe la separación de tu papá con tu mamá? ¿Esos problemas que traía tu mamá o fueron otros problemas? Yo creo que fue un cúmulo de todo. Yo en broma siempre les dije, ya que ellos estaban separados y yo más grande, y yo, es que la mala decisión entre ustedes fue casarse de un inicio. O sea, duran 6 años de novios, que en esa época era un mundo de años, porque aparte se casaron grandes para su época. Mi papá se casó a 28, pero mi mamá tenía 31. Le digo, en 6 años no se dieron cuenta que no iba a jalar, porque yo me di cuenta en cuanto los conocí que no iba a jalar. O sea, no entiendo. Siempre uno jalaba la carreta para un lado y el otro la jalaba para el otro lado. O sea, yo dije, gracias Dios que me los separaste, ojalá se hubieran animado cuando yo nací, casi, casi. Porque es evidente que jamás estaban de acuerdo en nada. En nada. Mi papá quería una escuela, mi mamá quería otra escuela. Mi papá quería esto, mi mamá quería esto. Qué pesado vivir Es así. que enfadosa tu familia, pues es que la tuya te saco la lengua. O sea, a la torre. Entonces, eso lleva a problemas cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Pero para mí, la base, en verdad, es es que no buscaban el bienestar el uno del otro. De verdad, no buscaban el qué te hace feliz a ti. ¿Cómo te ayudo? Jamás.
era los dos jalar la carreta para lados diferentes. Así lo veía yo. Seguramente mi papá tiene su versión, seguramente mi mamá tiene la suya. Y yo, a mí me gusta, lo confieso, no meterme en sus versiones. Son mis papás. Los dos hicieron cosas bien feas en el matrimonio que ni me toca hablarlas, porque en su momento la gente que me conoce de cerca y pero no te enojaste con ellos. Y yo, como papás a mí no me fallaron. ¿Tu papá tuvo problemas de adicciones? No. Mi papá, él te diría ahorita, quisiera haber tomado menos, quisiera haber tomado mucho menos, porque hombre, macho alfa, pelo en pecho, pisteamos todos, nos amanecemos, ese alcoholismo social que aquí en el norte se usa mucho, se normaliza y se aplaude, es el que vivió mi papá. Jamás algo que lo limitara, jamás algo que lo hiciera fallar, o a lo mejor o como padre o como trabajador. Entonces decía, lo mantengo. Y ahorita, pues cero, ya cuando él fue madurando, el alcohol fue bajando y... ¿Tu pareja bebe alcohol? Sí, sí. ¿Y no te prende alarma eso? No, porque yo tomo alcohol, no soy... Y tuve mi etapa en tipo universidad, ya sabes, ¿no? De locura, sí, yo tomo, bla, porque es lo que vi toda la vida. Mi familia toma mucho, mucho. Entonces es lo que yo aprendí a hacer, así me aprendí a divertir, así aprendí a estar triste, así aprendí a estar enojada. Y cuando me diagnostican de depresión y ansiedad severa, con el psicoterapeuta con el que llego, me dice, ¿me dejas el alcohol? Ya. Pero ya me lo dejas. Yo, ¿por qué? Ni vengo por problemas de alcoholismo, para empezar. Es más, en este momento que fui, yo creo que tenía sin tomar, no sé, N cantidad de semanas. O sea, como que no vengo por una crisis de alcohol, ¿sabes? Como, estás jugando con fuego, especialmente tú. Traes una genética pesadísima, tu mamá es alcohólica y tú lo sabes, y tu familia no lo dice, pero también lo es. O sea, esos alcohólicos sociales que no se rebelan y no van a ir a rehabilitación, pero que sí dependen del alcohol para ser felices prácticamente en sus vidas. Estás muy acostumbrada y lo estás empezando a normalizar en ti. Y aparte, el alcohol es un depresivo y tú ya estás deprimida y te me calmas y lo dejas. Y yo, ok. Mi problema con el alcohol no era un problema como tal vez la manera en que yo lo normalizaba, pero yo, pues si tú dices que eso me va a ayudar a no sentirme como me estoy sintiendo, mira, dejo hasta el pan si quieres, o sea, y dejé el alcohol muchos meses, todos los meses de mi terapia dejé el alcohol. En algún momento yo me acerqué con mi psicoterapeuta y le digo, oye, la verdad es que sí me gusta tomarme una cheve a veces, sí me gusta cenar con un vinito, o sea, ¿cuándo me vas a dar luz verde? Dije, pues intenta hacerlo con medida y no pasa nada. Entonces, sí, muchas veces, sí, nos juntamos a cenar y yo me estoy tomando un vino, me estoy tomando una cheve, sí tomo. Pero no siento que es la relación que tenía antes. Lo mismo con la comida. Tenía una relación pésima con la comida. Y ahora te puedo decir, como absolutamente todo, pero mi relación es muy diferente. Y fue a raíz de terapia, de trabajar todo lo que traía arrastrando. Que la relación que tienes con las conductas adictivas es paralela a tu situación emocional actual, ¿sí? Entonces, si una persona está pasando por un problema emocional, duelo, rechazo, depresión, ansiedad, estrés, desánimo, divorcio, lo que sea, y tiene un vicio, eso se va a multiplicar. O si empieza a agarrar un vicio, es un candidato a ser un dependiente de esa actividad. Yo me aprendí en terapia a ponerme estas reglas que yo sola me decía, yo no como y yo no tomo si no es por convivir sanamente. O sea, si yo ando agüitada, si yo ando triste, si yo estoy enojada, si algo me salió mal, si me peleé con mi pareja, con mi papá, con mi amiga, lo que sea, yo no tomo y no como. O sea, no de que deje de comer, pero no voy a ir, ando bien triste, voy a ir por una nieve. Ando bien triste, ¿qué onda? ¿Nos tomamos un 6? Jamás, no hay manera. Porque entendí que volví un refugio, esas dos cosas específicamente en mi vida para mí mucho tiempo, y que son precisamente las que te llevan a caer como tal en una adicción, en decir, es que ya lo relacioné, ya es mi manera de salir, por aquí yo me escapo de lo que estoy viviendo y que no quiero trabajar y no quiero confrontar. Entonces dije, ahorita que estás bien,
vas a empezar a ponerte reglas para continuar y mantener esta relación que hoy tienes con la comida, que batallé muchísimo. Para mí la comida fue mucho más difícil que el alcohol, la verdad, el alcohol nunca lo sentí yo como un problema como tal. La comida sí, o sea, era una tortura, era estar desayunando y pensar en qué voy a comer y luego qué voy a cenar y si hoy me puedo comer un chocolate porque el fin de semana voy a ver a mis amigas y van a querer comerse una nieve. Así, o sea, yo pensaba en comida todo el tiempo. Y con la terapia se corrigió. ¿Por qué? Porque las adicciones y la comida, o sea, el problema de un trastorno alimenticio y el problema con alguna adicción nunca es ni el producto como tal adictivo ni la comida, siempre es lo que traes, lo que no quieres confrontar. Entonces, cuando yo dejé de tener mis problemas con la O alimentación... no sabes. Ajá. A veces lo sabes, pero no, ni qué O a veces hago, no sabes que tienes el problema o no sabes cómo hacerlo, ¿no? Pero yo jamás, nunca trabajé en terapia mi trastorno de conducta alimentaria. Jamás. Yo nunca le dije a mi psicólogo lo que yo hacía. Yo nunca le dije. Le dije al final. Porque ni siquiera, primero por vergüenza, ¿no? Pero luego cuando ya, pues ya, psicólogo, mira, ya que no te falta saber de mí, ya que, ¿verdad? Pero ya no era por eso, ya era un... Oye, le digo, fíjate que no había captado que tengo N cantidad de meses sin meterme el dedo a la boca. Y entonces me queda viendo y me dice, porque nunca se te ocurrió comentármelo, ¿no? O sea, que es anorexia. Bulimia. La bulimia es meterte el dedo, la anorexia es dejar de comer. Ya. Dejar Okay. de comer. Entonces, ¿qué Sí, la bulimia es, disculpa vomitar, que te interrumpa, no te preocupes. hay personas que se pegan un atracón y lo vomitas. Ya sea porque tu cuerpo naturalmente regresa todo lo que te metiste a la boca porque no, las proporciones no son, o intencionalmente lo haces. En mi caso era intencional la mayoría de las veces. Y ya había pasado por un proceso de anorexia mientras entrenaba. Entonces yo ya traía muchos conflictos con la comida. ¿Y era porque te sentías obesa? Claro, el espejo me decía que yo era la persona más... Deja tú, mis proporciones en el espejo, tú dices, a la torre, parece que te ves con unos lentes así. Todo te ves mal, todo está erróneo. En mi mundo era estás gorda y ser gorda es malo. Entonces, tú vomitas porque no quieres estar gorda, porque te enseñaron que ser gorda era malo. Entonces, el discurso hacia la comida, yo entendí que venía de todo menos de sentirme gorda o de creer que ser gorda era malo. O sea, a mí me valía si alguien era gordo o no. Solo yo no quería hacerlo y yo me veía siéndolo cuando nada de lo anterior era verdad. Pero cuando yo empiezo a confrontar mis problemas reales, mi relación con mi mamá, esos secretos infinitos de familia de los que te enteras de grande y te trauman y que no los quieres hablar porque qué pena, ¿sabes? Todo eso que fui desenmarañando así en terapia, que aprendí a conocerme, por qué hacía las cosas, por qué me sentía así, por qué elegía esas relaciones raras que elegía, por qué tenía amigas que me hacían tanto daño. O sea, cuando yo empecé a confrontar toda esa situación y a trabajar en mi persona, automáticamente se acabaron mis problemas que yo llamo mínimos con el alcohol o ese problema potencial con el alcohol, y se acabaron mis trastornos en la conducta alimentaria. Yo jamás los trabajé en terapia, nunca, porque yo no tenía un problema aparentemente con la comida, tenía un problema conmigo, con todo lo que estaba viviendo y no estaba contando. Entonces, cuando yo le comento a mi psicoterapeuta, se lo comenté como un logro sorpresa, o sea, le digo, es que solo me acabo de dar cuenta que tengo muchos meses sin hacerlo y no se me ha ocurrido y no me acordaba siquiera. Entonces, claro que fue un logro, sí, pero también para mí fue un impacto bien grande decir, ni siquiera lo trabajaste directamente, o sea, el problema nunca estuvo ahí. ¿Hace cuánto tiempo que no vomitas la comida? Hace, no sé, 5 años. Ahí va. 4, sí. Sí, desde que a mediados de la terapia. Yo estuve en terapia psicológica y psiquiátrica 2 años ya en forma. Y te digo, no sé en qué momento realmente yo solo dije, wow, no solo no lo he hecho, no se me había ocurrido, no me acordaba que yo hacía eso. A mí me pasó lo mismo con el porno, con la masturbación compulsiva, lo mismo. O sea, en mi caso, mi terapia, yo creo que para un hombre todavía es difícil compartir su intimidad sexual con un terapeuta o con un psicólogo. Y luego aparte, pues yo crecí con un papá que todos los días va a AA trabajando sus broncas.
pues tampoco no es como que me educó mucho en esa área. Y luego mucho tiempo solo en casa viví, entonces pues menos, ¿verdad? Pero en mi caso personal, mi terapia fue la oración. O sea, cuando conozco el amor de Dios y lo siento, sentí como una inyección. Sentí como que alguien me inyectaba algo que me hacía sentir tan pleno. Aunque en la tarde la regara otra vez, porque la tentación era bien fuerte, ¿no? Entonces, pero trabajando, así, orando, leyendo la Biblia y orando en la mañana, es un hábito que tengo todavía. Llegó el momento en el que ya no sentía esa hambre y ese apetito sexual, la pornografía ya no tenía ese peso, y cuando llegaba a tener una relación de esas, que a veces eran producto de estar alimentando mi mente y producir lujuria, cuando llegaba todo eso a mi mente, era como, ya no está bien, me avergonzaba de mí mismo, ya no lo disfrutaba. Y cuando ya no lo disfrutaba, yo sentí que era cuando ya estaba lleno de la presencia de Dios, que aún lo hacía, y era el vato que pistea todo el viernes y el sábado en la mañana está todo arrepentido, o la morra que se empedó el viernes y se metió con Beto a saber y hizo hasta de lo que no, y el sábado está pegándose contra la pared diciendo qué pasó. El problema de esa morra, de ese vato, es que el viernes lo vuelve a hacer. Y en mi caso, lo hacía cada vez menos. Hasta que de repente cambié mi manera de hablar. Yo era bien bocón. A veces se me sale un que otro proverbio por ahí, un que otro salmo. Pero la neta, sin darme cuenta, porque empezó a cambiar mi corazón y desde adentro, ¿no? Y todo lo demás empezó a caer, a caer, a caer, a caer. No digo que no tengo mis batallas, las tengo y todos los días. Le digo a mi esposa, todos los días voy al gimnasio, le digo, y te mentiría si a veces no veo que otro cuerpo. Soy hombre, soy visual, ¿verdad? Sin embargo, estoy consciente de que mi integridad matrimonial está en todo, pues en lo que veo, en lo que pienso, en lo que oigo, en todo, ¿no? Entonces, esa es en la manera en la que me manejo ahora. Entrando en la recta final, Eva, si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a Dios, porque sé que crees en Dios, ¿qué le preguntarías? Te voy a decir que me hubiera gustado preguntarle hace un tiempo, o sea, cuando recién lo conocí, porque yo no conocía a Dios cuando empecé terapia. Ya había ido, yo estudié en la escuela católica y así. Y luego ya había ido a iglesia cristiana alguna vez en Monterrey, pero yo no conocía a Dios. Entonces, cuando yo de verdad me acerco a Él, que fue hace relativamente poco, tal vez 3 años de lleno de decir, esto es Dios, no lo que me habían dicho. Ya entendí, mi pregunta hacia Él era, ¿por qué no llegaste antes? Yo te necesitaba desde antes. Hubiéramos podido tener una relación padrísima desde antes. Y es mucho de lo que me preguntaba. Y hoy, obviamente, pues digo, mi amor, es que tú no lo buscaste antes. Dios estuvo ahí desde que naciste, ahí estuvo, mira. Y cada que tú te caías, ahí estaba para levantarte. Y tú ibas caminando y si hubieras volteado un segundo y le hubieras abierto los brazos, otra cosa hubiera sido. Pero no quisiste. Se te presentó y la oportunidad no la quisiste tomar. Entonces, no es que Dios llegara tarde, es que tú tomaste la decisión de querer conocerlo un poco después de lo que te hubiera gustado. Es bíblico, ¿no? O sea, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Exacto. Si tú no abres la puerta, a lo mejor estaba ahí tocando, ¿no? Tóquelito y le descompuse el timbre. Así, yo de que no estoy, gritaba. Entonces, esa era una pregunta que yo me hacía mucho hasta entender cómo funciona realmente Dios. Y si ahorita que llegues a tu carro, físicamente se te presentara el supremo autor de lo visible y lo invisible y te dijera, hazme una pregunta, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría... ¿Me va a ir bien en el matrimonio? ¿Él es el bueno o no es el bueno? ¿Me caso o no lo hago, Dios? Sí, una súper pregunta, ¿eh? Siento que me gustaría preguntarle ¿qué me hace falta para que la gente lo vea más a Él a través de mí? Porque yo digo, yo ya entendí que regalar Biblias no es la manera en que voy a acercar a la gente a Dios. ¿Por qué? Porque me la regalan a mí y no hago nada con ellas porque ya tengo la mía, no voy a hacer nada con la nueva. Entonces,
Y ya lo entendí, y claro que aprovecho momentos y le hablo a mi gente y me he llevado amigos y que acompáñame a la iglesia, no te tienes que hacer cristiano si no quieres, acompáñame, vas a escuchar una palabra bonita, de ahí comemos, todavía los invito como si Dios necesitara un extra, no una venta, y aparte te voy a llevar a comer, así. Y ya entendí que así no funciona, sí, de verdad, yo de que no es solo Dios, también es una hamburguesa, así yo sé que tú, Eva, lo estás haciendo mal. Y hoy solo digo, la gente que se va a acercar a Dios por ti, o sea, porque tú siembras la semilla, es porque te van a ver actuando de una manera similar a Él. O sea, cuando a mí alguien de verdad se me acerca y me dice, o yo veo a Dios en ti, o yo noto esto, o porque una vez tú dijiste eso, yo empecé a ir a la iglesia, mira, es el mejor halago que me puedes hacer en la vida. Entonces quisiera... Yo sé que la Biblia te lo dice, yo sé que es un libro que, si yo hiciera de pe a pa, otra cosa fuera de mi vida, pero yo quisiera que Él, en mis palabras, a mi manera, si ya sabes, me pudiera decir, vas bien, o haz más de esto, o no te estreses, ahí vas, o te voy a ayudar por aquí, ¿sabes? Que me diera ese tip extra de cómo acerco a la gente a ti con mi forma de ser. ¿Qué más puedo hacer? Creo que iría algo por ahí. Qué padre lo que dices. Mira, yo no soy Dios ni de cerca, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que tú eres la iglesia, Eva. Totalmente. Tú eres la iglesia. O sea, tú eres una hija amada por Dios y no eres cualquier hija. O sea, el Dios que creó todo esto envió a su hijo por ti y lo volvería a hacer por ti, ¿no? Vales eso y mucho más. Entonces, no hay mejor prédica que tu comportamiento. Entonces, a medida de que tú seas así, natural, genuina, como eres, y en ese deseo genuino de compartir la buena noticia, yo creo que es el mejor evangelismo. El mejor evangelismo es la conducta, el trato a los demás, que vean una mujer solidaria, bondadosa, que está dispuesta a dar la milla extra, a levantar al caído, a ayudar al huérfano, muchas cosas. Yo me hago esa pregunta que tú te haces también muy seguido, ¿verdad? Y siempre, a lo mejor es por mi pasado, ¿no? Siempre a veces siento que no estoy dando la talla delante de Dios, aunque si la gente me conoce, oye, haces un chorro de cosas, tienes un centro comunitario con 100 niños ahí, está, no sé, o sea, hasta me hice la vasectomía porque dije, no puedo estar pensando nada más en mí, tengo que ir a adoptar un niño también, adopté a mi hijo Aslan, y siempre estoy buscando lo mismo, me siento tan agradecido con Dios, tan agradecido, que no hay como si le pudiera pagar. Exacto. Como si le pudiera pagar, pues eso no. Y está mal eso, o sea, claro, yo no puedo andar buscando cómo pagarle a Dios. No, para empezar no te va a alcanzar nunca, o sea, no va por ahí. Y no puedo estar tampoco actuando de esa manera. Entonces, de repente me estaciono en la oración, porque tengo una relación con Dios, y digo, bueno, gracias por recordarme que yo no tengo que hacer nada para recibir tu amor. O sea, tú me vas a amar, haga o no haga, porque no es por obras. Pero bueno, de vez en cuando sí ocupo que me digas, oye, estoy orgulloso de ti, vas muy bien, ¿no? Una palmadita. Y lo hace, ¿no? Sí, o sea, el Señor lo hace en su palabra. Le decía yo a mi hija un salmo que dice, tú eres la niña de sus ojos y Él te esconde en la sombra de tus alas, ¿no? Y nos los dice y nos lo recuerda, pero uno así es medio ingrato, ¿no? Te estoy diciendo que tocaba el timbre y no le abría. Uno hace lo que se le da la gana de vez en cuando. Pregunta difícil. ¿Tu pareja? No la tomo. ¿Tu pareja tiene una convicción por Dios o no? Mira, la respuesta más rápida es, no es cristiano. No es cristiano. Él cree que hay un Dios y existe y es el creador de las cosas. Eso sí lo cree. Pero no tiene la relación con Dios que... En mis palabras, no, siento que no ha terminado de enamorarse de Dios. No, o sea, que no, para mí, claro. pues no lo ha conocido. No lo conoce, porque pues, no, quien claro. lo conoce es imposible Claro, que no se enamore. No, claro. Entonces, está en eso. ¿Qué va a pasar? Mira, yo oro también por él, pero va conmigo a la iglesia los domingos. Yo me doy cuenta cómo hay cambios. O sea, no de comportamiento también, sino de las pláticas. Por ejemplo, al principio yo me daba cuenta que iba fuercísimas. O sea, y le digo, no vienes a fuerzas. De hecho, no vengas, te lo digo con todo el amor. Si tú no quieres venir, no vengas, porque este es mi espacio seguro de amor, de felicidad. Yo aquí vengo y lloro y grito y soy feliz. Entonces, si tú no quieres venir, no vengas. De verdad, no va a pasar nada.
Entonces, que no, pues es que es importante para ti, pues me lo estás arruinando. Entonces, mejor no, ¿sabes? Entonces, ya, eso en broma, ¿no? Me dice, no, sí, todo bien. Entonces, ahora lo veo yendo con su libreta, lo veo anotando, lo veo de que, esto no entendí, ¿qué quiso decir? ¿Sabes? Entonces, yo digo, vas a caer, precioso. Pero sí, o sea, creció en una familia católica igual que yo, solo que pues las circunstancias que a mí me llevaron a conocerlo, pues no han sido las circunstancias para él hasta este momento. Qué padre, fíjate, y me atreví a preguntarte eso porque, pero qué padre, te felicito, mi brother, no sé ni tu nombre, pero Francisco. qué buena onda, Pancho, que acompañes ahí a tu morra a la congregación, qué bueno. Porque así debe ser, número uno, porque uno tiene que estar presente en todos lados, y más ahí, que hay tanto hombre y todo. Uno tiene que estar pendiente, mijo, porque si no te pones vivo. No le hagan caso a Yo así Tato le digo a nada. mi esposa todos los lunes tiene su café. Y le digo, oye, amor, ¿y en el café que pura mujer va? Sí, puras amigas. ¿Y casadas? Porque no me gusta que te relaciones ¡Ay, con no! las solteras. Y, No, ¿qué? sí, no es lo mismo una plática con casadas o una plática con solteras. Te de voy que, a internar. De que Ya ya no lo terapia. aguantes y que etcétera. Y juego mucho con ella, ¿no? Y a veces anda metida en unos negocios mi esposa y, oye, tengo reuniones. Ah, ok, oye, ¿y van vatos o no van vatos? Pues sí, de repente van. Ah, pues yo de repente voy a caer ahí, le digo, porque... Levanta la mano el que piense que Tato es tóxico. Uno tiene que cuidar lo que ama. Mi salida, ¿no? Mi salida. Escoba. Oye, fíjate, ya fuera de broma te pregunté eso, porque al final del día, la parte de tu relación con Dios, pues es una parte muy importante de ti. Y el día de mañana es Dios quien va a soldar esa relación y los va a convertir en uno, ¿sí? Y muchas parejas se casan por esta boda religiosa y no tienen ni ganas ni idea de honrar a Dios. Después se preguntan por qué las cosas salen mal o por qué Dios nunca los ayudó. Pues porque después de la boda te pegaste un pedón y hiciste una bola de cosas que deshonra a Dios. Entonces, Dios honra al que le honra y deshonra al que le deshonra. Pero en el caso de... No, yo tengo un grupo de hombres, todos los miércoles, Pancho, puedes ir a mi casa, mi joven, te invito. Y nos reunimos todos los hombres y al final de cuentas, pues el hogar, hay un orden en el hogar, la mujer tiene un rol, el hombre tiene un rol, y nosotros creemos que fuimos puestos como cabeza de una familia y que es nuestra responsabilidad ser los pastores de nuestra casa. Si al final del día yo entendí que el pastor de mi familia no es el pastor que veo los domingos, yo soy el responsable de mi esposa, del desarrollo espiritual de mis hijos y yo los tengo que alimentar espiritualmente. Porque ellos pueden tener un desarrollo emocional, intelectual y está padre, pero la parte espiritual, esa no se la puedo delegar a nadie, ni al pastor de mi congregación. Esa es mi responsabilidad. Son mis discípulos y así los veo yo, ¿no? Literalmente. Y al final del día, pues veo a veces, no porque sea tu caso, obviamente no es tu caso, pero cómo veo yugos desiguales, ¿no? Mujeres que están casadas siempre solas en la congregación, siempre solas con sus hijos, y el cuate se quedó viendo la tele porque no le interesan las cosas. Y yo digo, al final de cuentas no hay como estar unidos en familia, y tarde o que temprano sé que entre ustedes va a ser una plática, pero qué padre que va, qué padre que se acompañan, y eso es precioso, porque al final del día yo creo que no hay nada más bonito que como familia se congreguen, pertenezcan a la comunidad de fe y busquemos de nuestras posibilidades honrar a Dios con nuestros pecados y nuestras dificultades, ¿no? Lo que trato de decirte es que está muy bien, porque tarde o que temprano hay una plática muy seria ahí en las parejas, Sí. porque pues alguien quiere honrar a Dios, tiene una visión de la vida, y si la otra persona no está en esa sintonía, híjola, pues a veces uno termina tratando de cargar al otro y se vuelve un problema, Sí, no, ¿no? y fue, o sea, y seguir haciendo, o sea, por la importancia obviamente del tema, una conversación, o sea, yo tengo 1 año de novia, entonces, ¿me voy a casar mañana? No, pero yo desde el inicio te dije, cuando yo lo elegí a él, dije, wow, él parece una persona que quiere ser un novio y no solo tener una novia, que quiere ser un esposo y no nomás tener una esposa, que quiere ser un padre y no nomás tener hijos. Entonces, él parece la persona, y en muchas otras cosas ya a manera de personal, de gustos, de lo que sea, ¿no? Pero claro que es una conversación que tuve. Y le digo, es algo de lo que tenemos que hablar porque no solo es sumamente importante para mí, es sumamente importante para esa familia que se supone que queremos crear. Entonces, si tú no vas a ir a la iglesia
porque no quieres, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos yo? Que tenemos que ir a la iglesia, pero papá no va. Sí, o tú le vas ¿qué le vas a decir cuando, oye, el amor lo creó un mono, ¿no? El perdón, todos los valores espirituales O los sea, creó un hechizo ahí, un a producto de ellos una se les explosión, tiene que ¿no? explicar algo. Y si tanto tú como yo creyéramos que Dios no existe y, pues eso creemos y eso se le habla a nuestros hijos y así está. Pero en vista de que no es así, nos tenemos que poner de acuerdo de una vez, porque yo no me quiero casar teniendo estos problemas, pues yo necesito arreglarlos antes para saber qué va a pasar con el futuro de mi vida, de mi relación, de mi familia, porque el mundo ya está complicado, la vida de seguro que va a estar difícil y mis hijos ya van a tener problemas por lo que sea, pero quiero que mi casa, mi familia, lo que estamos formando sea el lugar seguro y congruente en sus vidas, que lo que sea que esté pasando afuera pase, pero aquí en casa ellos saben que hay congruencia, que hay Dios, que somos su espacio seguro y que papá y mamá están en la misma sintonía, porque si no estoy garantizando chamacos locos. Sí, y es que todo se resume, yo creo, en esto, ¿verdad? Creer en Dios es una cosa, intentar seguir a Dios es un mundo totalmente distinto. Creer es fácil, pero intentar seguir a Dios ya es otro boleto. Y ojo con esto, para nada estoy diciendo que si un hombre o una mujer no cree en Dios, puede ser una persona antimoral o una persona corrupta. No, eso hay en todos lados. A veces los peores están dentro de las congregaciones, ¿verdad? Todos somos una obra en proceso y mi esposa, cuando yo la conocí, ella no se congregaba y se congregó, qué bueno, ¿verdad? Nos congregamos. Pero eso no significa si una persona se congrega o no, que sea una buena o mala persona, no tiene nada que ver eso. Pero más que nada es lo que dice Eva, ¿no? O sea, si están haciendo un trabajo en equipo, pues entre más se pongan de acuerdo para ir en la misma dirección, la carreta de la familia la van a jalar hacia esa dirección. La bronca es cuando la mamá trae un rollo por acá, el papá trae un rollo por acá, y pues obviamente los hijos crecen y... ¿para dónde? Y así agarran el rollo que les quedó más facilito. Y sobre todo la parte espiritual es la menos trabajada, la más olvidada, y olvidamos que nuestra primera iglesia es la familia. Esa es la primera iglesia. Yo no puedo ser creyente nomás 2 horas a la semana. Tengo que ser creyente desde que duermo, me levanto, y mi hija me dice, mentiste, papá, mentiste. Y me tengo que ahí a hincar y decirle, te pido perdón, porque también, pues no soy perfecto ni de ser que cometo mis errores, ¿no? Pero le echamos ganas, tratamos de que la casa sea un lugar con la presencia de Dios y aún con todos nuestros errores y todo, pues el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Oye, Eva, algo que quieras agregar, dime cómo te encontramos en redes sociales, tu clínica. Me gustó mucho platicar contigo y te agradezco mucho la oportunidad. Bien a gusto, sentí que se pasó bien rápido. Aprendí de ti. Y qué padre, me gusta mucho poder... El podcast me ha servido para eso, tengo como unos 80 episodios y me ha servido para muchas cosas, pero para conocer a gente muy valiosa como tú. Gracias, yo empecé el podcast, el mío, hace como 1 año y lo dejé en pausa. Me dijo. Ajá, pues acá el señor era el encargado también. Y justo después de que pasa el tiempo y que dices... ¿Te acuerdas que te conocí? O sea, ese día sentados ahí te conocí. Haces mucha relación y es muy bonito, aprendes mucho. En cuanto a mis redes, yo soy como Eva Aldecoa en todos lados. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos ¿Eres lados. la de la carne asada? No, o sea, sí es para mi la gente familia. que nos ve, que no son de Sonora, es que aquí las carnes Aldecoa son muy famosas, pues. Y es pregunta de quien me conoce, Claro, que Aldecoa pues, de las carnes. Y yo, sí, pero no, son de mi tío. Oh, ya, o sea, no, ya. no es de mi papá, no es de mi casa. Llámala pero sí, Yondis, pero digo, sí que todo el día. sí son mi familia. Árale. Creo yo que cualquier Aldecoa Hermosillo es algo mío, lo conozco o no, pero es de mi familia. Y Serena tiene sus propias redes. Es Serena Salud Mental en Instagram y en Facebook. Ahí estamos en las 5 de mayo. Ya te decía ahorita antes de iniciar, es terapia psicológica para niños, adolescentes, adultos de todas las edades, terapia de pareja, familiar, autismo. Lo que necesites, podemos ayudarte. Y si por alguna razón se sale de nuestro rango, vamos a saber con quién referirte. Invítanos, estoy grabando en vivo a la famosa Eva Aldecoa. Y nos está invitando a su clínica de salud mental. Y aquí va el speech que acabo de decir, pero no importa. Vengan a Serena, dense la oportunidad de tomar terapia. Atendemos a niños, adolescentes y adultos de todas las edades. Terapia de pareja, familiar, autismo, estrés, depresión, ansiedad.
Lo que necesiten de verdad, los podemos ayudar. Y si por alguna razón se nos sale de las manos, vamos a saber con quién dirigirlos. Anímense, pedir apoyo, pedir ayuda de verdad. Es de gente que quiere hacer de su vida una mejor vida. Y que vean el podcast cuando salga. Por favor, porque aparte está bien padre. Hasta yo descubrí cosas aquí en mí que sentí que hace mucho que no decía o que nunca había dicho. Pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del episodio. No sé en qué parte exactamente escuchan podcast. Yo en lo personal lavo platos en mi casa. De hecho, hice el desayuno durante 5 años. Ahí tengo mi historia. Hoy, pues gracias a Dios, no porque no quieras, pero ya no es necesario que yo haga el desayuno en la casa. Pero lavé platos y hacía mucho trabajo doméstico porque mi esposa mantenía la casa económicamente y la fundación y todo el proyecto que traíamos pues no generaba. Y mi chamba era pues aportar y lo que aportaba era el aseo, el desayuno, todo, ¿verdad? Y oigo muchos podcasts mientras me estoy bañando, pongo el teléfono o cuando lavo platos o cuando estoy haciendo algo, digo, para no perder el tiempo, ¿no? Entonces, definitivamente no sé en dónde oyes algún episodio, pero te bendigo en donde estés. Te agradezco mucho que nos sigas. Déjame tu comentario, comparte este episodio. Y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Yo soy Tato Valderrama y les agradezco mucho. Bye, bye.